Momento de reflexión de la palabra de Dios. Yo les invito a que abran su Biblia en un salmo que es muy conocido de todos nosotros. Y yo sé que si preguntase a algunos hermanos, yo sé que se lo saben de memoria. Es un salmo que incluso mucha gente abre en su Biblia y lo tienen abierto ahí en su casa, entendiendo que así funciona, hermanos. Y no es así que funciona, es tener la palabra de Dios en el corazón. ¿Verdad que sí? Ya ustedes saben más o menos a qué salmo me estoy refiriendo. ¿Cuál es? Ese es uno de ellos, pero hay otro. El 23. Así que vamos a leer, hermanos, ese hermoso salmo, porque es un salmo alentador, palabras que nos ayudan, hermanos, a vivir en este mundo con esa esperanza en ese Dios que es el pastor por excelencia, el pastor que sabe cuidar a sus ovejas, y entendiendo que nosotros como iglesia, toda aquella persona que recibe a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, tiene el privilegio de disfrutar de ese buen pastor. Vamos a leer en el nombre del Señor el Salmo 23, que es bastante corto, solamente 6 versículos. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán algunos días de mi vida. Todos los días de mi vida, gloria a Dios. Y en la casa de Jehová moraré por algunos días. Que Dios bendiga en nuestros corazones su santa y bendita palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tus palabras nos llenan, tus palabras nos alientan, tus palabras nos dan esperanza, nos dan seguridad, Señor. Ahora, cuando abrimos la Biblia, escuchamos tu voz. Prepara nuestros corazones de tal manera que en esta mañana salgamos edificados de este lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Miren, este salmo es uno de los salmos que tiene una tremenda enseñanza. Este salmo fue escrito por David. Ustedes conocen este gran personaje de la Biblia llamado David, que casi la mayoría de los salmos los escribió él. Uno creo que 73 salmos, aunque algunos dicen que fueron 84, pero este hombre se inspiró porque era un hombre de Dios. La Biblia lo cataloga como un hombre conforme al corazón de Dios. Y él lo demostró en todas las circunstancias de la vida. Y vemos, hermanos, cómo Dios elige para su obra a personas humildes. A personas que quizá para nosotros nos parecen insignificantes, pero para Dios tienen un valor tremendo. Si vemos este muchacho, David, que fue elegido desde muy joven y que era pastor de ovejas, hijo de Isaí, que tenía 8 hijos y él era el menor, y quizá lo tenían en poco por ser el menor, quizá el más pequeño, quizá no era así con una altura tan alta como los demás. Y este hombre, ¿sabes? Dios tenía un propósito con él. Iba a ser rey de Israel. Y ¿sabes? Cuando Dios planifica algo, cuando Dios tiene propósito, nada ni nadie en esta vida lo puede dañar, hermanos. Los propósitos de Dios se cumplen. Y eso lo vemos en David. Realmente, este hombre, cuando el pueblo de Israel estaba en guerra contra los enemigos, los filisteos, y en una ocasión estaban en campo de batalla, y su padre Isaí había enviado a sus 7 hijos mayores, quizá aquellos que tenían buen tamaño,
tenían más fuerza y lo habían enviado a la guerra. Y este muchachito, más o menos de 17 años, lo dejó cuidando las ovejas. Un trabajo que yo sé que no era fácil. Había que amanecer cuidando las ovejas, había que cuidarlas de los lobos, porque iban y las mataban, las destruían. Y este muchacho menor, y él cuidaba las ovejas. Mientras el padre envía a 3 de sus hijos, donde sus hermanos, lo envía a él, a David, a llevarle comida a 3 de sus hijos que estaban en la guerra. Y este muchachito menor, más o menos de 17 años, se apareció en ese lugar de batalla, donde había una gran guerra de los filisteos contra el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué, hermanos? Mientras él llegaba al campo de batalla, pudo presenciar un hombre entrenado en guerra, bien armado, bien preparado, que constantemente desafiaba al pueblo de Israel. Y le decía al pueblo de Israel, que estaba reunido allí con su rey Saúl: no molesten al pueblo entero, escojan una persona para que venga a pelear conmigo, y el que venciere, ese será el triunfador. Y sabe, esto lo hacía a menudo. ¿Y sabe qué? El pueblo de Israel estaba temblando. El rey Saúl, que fue ungido, primer rey de Israel, cuando escuchaba estas palabras, estaba allí temblando, hermanos. Y sabes, ese muchachito quizá lo tenían en poco. Cuando llega allí y observa esa palabra, dice: ¿y quién es este incircunciso para que pueda desafiar al pueblo de Dios? Yo voy a pelear con él. Yo voy a pelear en nombre del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Cuando los hermanos le vieron, se airaron. No estaban de acuerdo, porque imagínense, un hombre que tenía una estatura enorme, armado, con su vestimenta de guerra, Goliat, y este muchachito sencillo, de poca edad. Imagínense ustedes. Al mismo rey le dijo: pero tú eres muy muchacho, tú no puedes. Y sabes, él le dijo al rey: mire, yo soy pastor de ovejas. Cuando vienen lobos a querer matar a las ovejas, yo lo agarro y lo mato. Y lo devoro y no permito que me maten las ovejas. Entonces, dice el rey Saúl: vamos a vestirte entonces con mi vestidura también, para que te iguale a ese individuo. Y sabe que él probó, él se vistió la vestidura, y cuando se la puso, hermano, que comenzó a caminar, se caía, no podía. Porque era algo que representaba lo material, la cosa del mundo, hermanos. Cuando Dios quiere hacer una obra y quiere glorificarse, Él lo hace con su poder, hermanos. Dice David: no, yo no puedo andar con esto. Yo voy a usar lo que Dios me ha dado. Y tomó el saco que él usaba para introducir piedra, y luego con esto era que él vencía. Óigame, y cuando se va al campo de batalla, aquel hombre Goliat comienza a burlarse de ese muchachito. ¿Y sabe qué, hermanos? Algo que nos llama la atención, y es lo que nosotros como creyentes, como cristianos debemos ver realmente, que nosotros no confiamos en hombres, nosotros no confiamos en poderes humanos, nosotros confiamos en ese Dios que está allá arriba. David le dijo con mucho valor y con mucho ánimo: tú vienes a mí con todo eso, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe lo que pasó? Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Más o menos, para que ustedes más o menos se den cuenta quién era David. Y cuando David metió su mano en el saco y sacó una piedra y usó la honra y fue directamente a la cabeza de este individuo, inmediatamente cayó al suelo y él fue y le cortó la cabeza. Hermano, es una historia preciosa. El pueblo estaba contento, estaba alegre, allí vencieron esa victoria, pero no con el poder de David, hermanos, no con el poder de la piedra, sino con el poder de Dios. Y así sucesivamente. Ustedes siguen leyendo la historia de David, que fue un hombre excelente y que ya había sido ungido como rey de Israel, aunque todavía no le habían dado el puesto porque estaba todavía Saúl, y entonces Saúl se llenó de celo
por un canto que cantaba el pueblo de Israel. ¿Cómo era que decía ese canto? Saúl y David a los 10,000. El rey se llenó de celo. Y dijo, pero solamente falta que le den el reino. David era un músico fino también. Tocaba, ¿qué instrumento tocaba? El arpa. Y en una ocasión Saúl lo contrató con su padre para que le tocara el arpa, porque Saúl era atormentado por un espíritu maligno, porque Dios lo desechó, porque él desobedeció a Dios. Y David tocaba el arpa en la casa de Saúl. Y Saúl lo conocía bien, pues era un muchacho inteligente, preparado, un hombre de Dios. Y entonces Saúl comenzó a perseguirlo para matarlo. En una ocasión él estaba tocando el arpa en su casa y le tiró una lanza que si David no pega un brinco, la lanza se pegó en la pared, hermano. Era para matarlo. Y duró varios años persiguiendo a David, uno detrás de otro. David en ocasiones tuvo oportunidad de matarlo, pero Dios dijo, yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Hermanos, David, un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, aún a su enemigo, él lo perdonó varias veces. Entonces, hermanos, ese fue el David que escribió el Salmo 23. Fue perseguido, estuvo a punto de morir. Sin embargo, después de todo esto, hermanos, Dios lo inspiró a escribir todos estos salmos, que todos tienen una enseñanza excelente. Mire cómo comienza David aquí diciendo, Jehová es mi pastor. Mire que no dice Jehová es el pastor. Entendemos que Jehová es el pastor. Si usted lee en San Juan capítulo 10, habla acerca de Jesús como el buen pastor. Y así sucesivamente en varios pasajes usted encuentra que habla acerca de que Jesús es el pastor de los pastores. Pero David dice aquí, Jehová es mi pastor. Hermanos, usted que ha creído en Dios, usted que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, usted puede decir también lo mismo. Jehová es mi pastor. Él puede pastorear mi vida mientras yo esté en este mundo. Y es un excelente pastor. Es un excelente pastor que todos los creyentes, todos nosotros, hermanos, podemos recomendarlo a confianza. Nos defiende, nos cuida, nos protege. Y lo que David escribe aquí en este salmo es porque él tiene experiencia de lo que es un pastor responsable, un pastor que cuida de sus ovejas, y por eso él puede decir, de esa misma manera también Dios va a cuidar de mi vida como el buen pastor. Mire lo primero que dice David. Si Él es mi pastor, nada me faltará, gloria a Dios. Hermano, escuche bien esta expresión. Nada, absolutamente me faltará si Dios es mi pastor. Ahora, ¿qué quiere decir David con esto? Yo sé que hay muchas cosas que nosotros anhelamos en esta vida y que a nosotros nos gustaría tener. Y sería un gozo para nosotros tener cosas que quizás son importantes para nosotros. Por ejemplo, un carro, ¿verdad que sí? Se necesita un carro, ¿verdad? Un vehículo, una casa. Todo esto se necesita, hermanos. Pero son cosas que no son tan indispensables. Porque si usted no tiene un carro, usted se puede montar en un motoconcho, ¿verdad que sí? Pero cuando David dice, nada me faltará, está diciendo que cosas así, que muchas veces son peligrosas, muchas veces logramos cosas aquí en esta vida que quizás nos hacen desviar de lo que es el camino del Señor. Ahora, cuando David dice que nada me faltará, ¿qué está diciendo David? Lo que pasa es que todo lo que nosotros necesitamos, saben de que es indispensable, que es necesario para vivir, Dios nos lo va a proveer. Mencióneme algunas cosas que son necesarias para vivir, que si usted no tiene esto se muere. A ver, vamos a ver. La comida. La nevera no, porque bueno,
Yo me crié en el campo y allá no teníamos nevera, era una tinaja que teníamos. Aquellos que son campesinos saben, yo soy de campo, yo no me avergüenzo de decir que soy de campo. Usábamos una nevera y el agua que usábamos para tomar era agua lluvia de arriba que caía. ¿Verdad que sí? O sea que podemos vivir sin nevera, ¿verdad que sí? Pero sin alimento nadie puede vivir. ¿Verdad que no? Si usted no come, ¿qué va a suceder? Se muere. Entonces, ese buen pastor ha prometido proveernos a nosotros los alimentos para vivir mientras estemos en este mundo. Si no, le hace en San Mateo capítulo 6. Que el Señor reprendió a sus discípulos y le dijo, pero ustedes no tienen fe. Confíen en mí. Miren las aves del cielo y los lirios del campo. Las aves no trabajan ni hilan. Y miren cómo el Señor las mantiene, las sostiene, hermanos. ¿Usted ha visto una paloma trabajando para conseguir los alimentos? No. Dios le provee, hermanos. A veces yo veo frente a mi casa que viene un grupo de tórtolas y se ponen ahí y hay una señora que compra maíz y le echa. ¿Quién le da la fuerza a esa señora? Es Dios para que alimente esas aves, los animales, los lirios del campo. Dice que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos y no hacen nada, hermanos. Eso viene de Dios. ¿Y sabe lo que le dice Dios a los discípulos? Si Dios hace eso con las aves, con los animales, ¿cuánto más con los hombres y las mujeres, con la creación que yo creé al hombre, lo crié a mi semejanza? ¿Cuánto más con los seres humanos? Y le dice, hombre de poca fe, confíen en Dios. Y sigue diciendo más adelante el escritor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y los demás. Hermanos, dice David, el mismo David también escribió en un salmo. Dice, yo he sido joven y he llegado a viejo. Y nunca he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendiguen pan, gloria a Dios, hermanos. Amigo que me escucha, usted quiere vivir una vida realmente aquí, que Dios le dé lo que usted necesita, reciba al Señor en su corazón. Nosotros los creyentes, pues, Dios nos ayuda, Dios nos alimenta. No importa el poco recurso económico que tengamos, hermanos, si confiamos en Dios, Dios nos provee. Dios cumple su promesa. No es un hombre para que mienta. No es como los presidentes que cuando quieren subir a ser presidente le prometen al pueblo cuantas cosas, ¿verdad que sí? Y después que llegan ahí, se olvidan, ¿verdad que sí? Muchas veces pensamos que ellos nos aman a nosotros porque, óigame, en esos tiempos de política usted lo ve andando por la calle, por toda parte, pero nunca cumplen lo que promete. La Biblia dice, maldito el hombre que confía, pero en Dios podemos confiar, hermanos. Si Dios ha prometido alimentarnos, dice Pablo, yo sé vivir humildemente. Yo sé tener abundancia y sé tener escasez, pero en todo estoy confiando porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo he aprendido a confiar en Dios. Yo he aprendido y yo sé que Dios no me va a dejar morir de hambre. Mientras yo esté aquí, Él me va a proveer para alimentos. Y ropa también. Es lo más necesario que nosotros necesitamos, hermanos. Y muchas cosas más. Hay cosas que son secundarias que no son tan importantes, hermanos. Por lo menos entendemos que sí. A veces hay cosas que quizás nosotros se las pedimos a Dios y Él no nos las concede. ¿Sabe por qué? ¿Por qué razón? Porque somos sus hijos. Y Él nos conoce a nosotros. Él conoce lo de adentro del corazón. Y por eso, como somos sus hijos, Él quiere lo bueno y además sabe la actitud de nosotros. No sé si usted conoce personas aún cristianas que quizás Dios los bendice económicamente y después quizás se olvidan, se alejan un poco de Dios. Quizás ponen eso que Dios le ha dado, porque todo lo que los creyentes, todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, hermanos, viene de Dios.
Pero a veces si usted le pide algo a Dios y quizá Dios no se lo concede, es porque Él lo ama. Es como los padres, que a veces hay cosas que no le damos a los hijos porque son perjudiciales. ¿Verdad que no? Por lo menos si usted tiene un hijo ahora mismo, como se está usando ahora, esa cuestión que usan los adolescentes ahora, ¿cómo que se llama? Si un hijo suyo que usted lo quiere mucho le dice que le compre una cosa de eso, ¿usted se la compra? Samuel. Porque eso es para destruir su vida. Entonces, hay cosas que nosotros le pedimos a Dios. Por ejemplo, mire, hay una historia real que sucedió una vez con una familia que no tenía vehículo y oraban a Dios para que le concediera tener un carro. No es que es malo, hermano, con esto no me malinterpreten. Usted puede tener un vehículo, puede tener lo que sea, pero esa familia, especialmente el hombre, oraba a Dios constantemente para que Dios les cediera un vehículo. Y cada vez que planificaban, no podían lograrlo, hermanos. Y ¿sabes qué? De buenas a primeras, andando el tiempo, lograron comprar el carro. En una ocasión salieron a un lugar y tenían que hacer algo breve y dejaron un niño más o menos como de 3 o 4 años con el vehículo encendido dentro del carro. Y los niños, tú sabes la curiosidad de los niños. El niño, al ver ese tapiz del carro tan hermoso, agarró un marcador que había y comenzó a rayarlo por toda parte. Óigame, él pensaba que estaba haciendo un dibujo que le iba a agradar a su padre. Y cuando ese padre llegó y abrió el vehículo y vio todo eso, perdió la cabeza y comenzó a golpear al niño por las 2 manos. Tremendamente. Y fue tan fuerte que cuando lo llevaron al doctor, que le examinaron, le dijeron, la única forma que podemos salvarle su vida es si le amputamos sus 2 manos. Dijo la madre que estaba con el niño, vamos a esperar que venga el padre. Y después entonces sí, era la única forma de salvarle la vida. Y le amputaron sus 2 manitos. ¿Y sabe qué? El niño ya sabía hablar. Y cuando el padre entró a la habitación, le dijo, papi, yo te pido perdón por lo que hice, pero quiero que me devuelvan mis 2 manitas. El hombre no se pudo contener, fue a su carro y se dio 2 disparos con su arma. Hermanos, ¿por qué razón? Porque hay cosas que a veces Dios no nos las concede, aunque las necesitemos, hermanos, pero que no son tan indispensables, no son tan importantes. Sí, el alimento y cuántas cosas. Dios es un Dios de amor, es un Dios que cumple lo que promete y Él sabe que, por eso dice, nada me faltará. De todo lo que necesitamos, hermanos, alimentos, abrigos y otras cosas más que son necesarias, el Señor nos lo concede y el Señor nos lo da porque sabe que lo necesitamos. Dice, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. O sea, cuando estamos tristes, cuando estamos, hermanos, porque muchas veces nos suceden cosas que nos sentimos tristes, nos sentimos desalentados, especialmente tal vez cuando se nos muere un pariente que queremos mucho, sentimos tristeza, el alma se entristece por algo que nos sucede, hermanos, pero Dios conforta mi alma, Dios me consuela, Dios me ayuda, Dios sana ese corazón, hermanos, ese es nuestro Dios. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios cuida de sus hijos que anden de una manera correcta. Cuando muchas veces queremos cometer injusticia, hermanos, Dios nos dice, no, mi hijo, es así que se hacen las cosas. Sabemos que hay muchas injusticias en este mundo. Hay mucha gente que vive una vida injusta, pero nosotros como creyentes debemos, si servimos a un Dios justo, a un Dios que anda correctamente, anda por el camino derecho, si somos sus hijos, tenemos que ser obedientes. Y cuando Él nos llama, dice, no, mi hijo, es así que se hacen las cosas. Tenemos que obedecer. Dice David en el 4, y aunque yo ande en valle de sombra de muerte, ¿en cuánto valle de sombra de muerte no estuvo David? David estuvo a punto de morir, incluso por su enemigo Saúl, que lo perseguía para quitarle la vida.
y en varias ocasiones, pero Dios le libró, hermano. El único que puede librarnos aún de la muerte es Dios. Nadie puede quitarnos la vida en este mundo si Dios no lo autoriza. Porque Dios es el dador de la vida. Dios es el dueño de la vida, hermanos. Y cuanto más a sus hijos, aquellos que confiamos en Él, hermanos. Muchas veces tenemos tal vez una enfermedad y vamos al médico y el médico dice, bueno, ya no hay solución. Ya no hay esperanza. Ya solamente se debe esperar el momento de la muerte. Y muchas veces asustan a la familia. Pero muchas veces Dios ha hecho milagros, hermanos. Sí, Dios es un Dios de milagros. Y yo siempre pongo el ejemplo a nuestro hermano Félix Mejía, que está aquí. ¿Dónde está Félix? ¿Se fue? 8 cirugías me parece que tiene en la cabeza. Y Dios lo ha librado y todavía lo tenemos con nosotros. El hermano Samuel, que a veces pensamos, bueno, ya si se nos va el hombre. Nació con un solo riñón. Y mire cómo está ahí coloradito, vea, hermanos. Yo me vi también a punto de morir, ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Los médicos le dijeron a la esposa mía, bueno, lo vamos a operar a vida o a muerte. Y ya yo, cuando estaba antes de ir a la sala de cirugía, yo comencé, le dije a la hija mía, dije, bueno, quédate con el carro. Al varón, el varón se iba a quedar con la música, con la guitarra. Pero quizás esos eran los planes de Satanás, ¿verdad que sí? Y yo le dije a Dios ahí, en ese momento, porque realmente uno como creyente, Dios le da seguridad a uno, aunque es difícil, es duro, hermano, cuando vienen esos momentos así. Yo dije, Señor, mira, si tú me das una oportunidad, yo te seguiré sirviendo hasta que tú quieras. Y estamos aquí todavía, gloria a Dios. Entonces, es un Dios de milagro, hermanos. Muchas veces nosotros nos encontramos en peligro, pero si confiamos en Dios, si confiamos que Él es nuestro pastor, Él nos sostiene y puede librarnos aún de la muerte, hermanos. Ese es nuestro Dios, amigo, ese es el Dios, ese es el pastor que le estamos ofreciendo en esta mañana. El Dios que nos puede librar aún de la muerte. Dice el verso 5. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabe lo que quiere decir David aquí? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mire, David como pastor de ovejas, él era el que la alimentaba. Y en ese lugar había muchas fieras que estaban esperando el momento para, cuando le echaban alimento, ¿sabe que las ovejas son animalitos muy humildes, muy sencillos, muy débiles? Pero ¿sabe qué? David tendía un lienzo en el suelo y le echaba los alimentos y se quedaba ahí alrededor cuidando. Si venía un león o venía una fiera esa que quería devorar a las ovejas, ahí estaba David protegiendo a esas ovejas, hermanos. Y ellas se sentían que estaban protegidas, hermanos. O sea, eso es lo que quiere decir, adereza mesa, o sea, prepara alimentos en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores, porque yo estoy confiado que tengo un pastor que me cuida. ¿Sabe, hermanos? Hay mucha gente que nos quieren humillar. Hay muchas personas que quizás sin nosotros hacerle nada nos odian, que son nuestros enemigos, hermanos. Sin nosotros hacerle nada. Lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Le aborrecieron. Y Él le dijo a sus discípulos, si a mí me hacen eso, ¿cuánto más a ustedes? Hermanos, pero ¿sabe qué? Dios se glorifica en nosotros. Para que el mundo vea que ese es nuestro pastor. Que ese es nuestro Dios. Que Él cuida de nosotros, hermanos. Que nada es imposible para Él. En los momentos difíciles. En los momentos terribles. Por pobre que sea una persona y que le dé dificultad para conseguir alimentos, Él siempre le provee si confía en Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. No hay justo desamparado. Siempre Dios provee lo necesario, hermanos. Y Él nos ayuda, hermanos, mientras estemos en este mundo. No tenga miedo, no tenga temor. No se desaliente.
No se desconsuele si usted quizá no recibe aquí una ayuda quizá del gobierno de algo. Confíe en su Dios, confíe en que Dios es su pastor. Y sigue diciendo David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Gloria a Dios, hermanos. El bien y la misericordia de Dios nunca se apartan de nosotros, hermanos. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que siempre le hace bien a sus hijos. Dios es un Dios que podemos confiar y que siempre está al tanto de nosotros. Siempre nos vigila, hermanos. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda en la tribulación, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo sé que hay muchos hermanos que muchas veces vemos la situación que está pasando en el mundo y quizás nos asustamos, cosas que nunca han sucedido, pero ¿sabe qué? Ese es el mundo y debemos entender que ya la venida de Cristo está cerca. En estos días no hay padre para hijo, hijo para padre. Para la gente quitarle la vida a un ser humano es como si coge nada. Aún en la familia. No sé si usted oyó una noticia que recientemente sucedió en Inver, algo que conmovió a Inver y a mucha gente, de un papá y una mamá que se pusieron a discutir, se pusieron a pelear, y ella agarró un colín para cortarle la cabeza a él. Y un niño, creo que de 7 años, una niña, ¿verdad? Era José, un varón, se metió en el medio. Y quien está enterrado hoy es el niño. Óigame, eso está pasando en la sociedad. Usted ve noticias y es mejor que usted no vea noticias de lo que está sucediendo. Pero ¿sabe qué? Estamos en los últimos tiempos. Estamos en el tiempo que nosotros como creyentes, hermanos, no debemos de cuidarnos y entender cada día más que Jehová es mi pastor. Que Jehová es mi protector. Y sabes que amigos que me escuchan, que ustedes están aquí, que están escuchando también en su casa, no se alejen de ese Dios. No nos alejemos de ese Dios. Busquemos cada día más la presencia de Dios, hermanos. No nos queda mucho tiempo en este mundo. Dice el verso 6, y con eso terminamos. Ciertamente, el bien y la misericordia me serán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, ¿por cuánto tiempo? ¿Y qué significa esos largos días ahí? La eternidad, hermanos. Aquí sufrimos por un tiempo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, no se pueden comparar las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera que entre nosotros se va a manifestar un día, hermano, y eso está cerca. Eso está cerca. Y yo puedo llegar ahí, sea que la muerte me sorprenda, o sea que el Señor venga. Cualquiera de las dos me pueden llevar a esos largos días, a esa eternidad, que aún nosotros, hermanos, porque el ser humano no muere. Dice que Dios ha puesto eternidad en el hombre. Simplemente cuando morimos, si morimos somos sepultados. Pero si usted es creyente, ese cuerpo un día va a resucitar en un cuerpo nuevo para vivir con Cristo por los siglos de los siglos. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, hermanos. Y si estamos vivos cuando el Señor venga, que puede venir también, hoy mismo puede venir. ¿Cuántos le están esperando? Ese amén como que no está. Tenemos que esperar, hermano, en cualquier momento puede suceder. O está bien que quizás los amigos digan, no, pero yo no creo. Como habla en Pedro, que decían mucho, pero desde que yo era niño, oigo que el Señor viene y no viene. ¿Sabes? El Señor dice, no retarda su promesa como algunos la tienen por esa tardanza, sino que Él es paciente para con todo, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es por eso, mis amigos, que nosotros insistimos predicando el Evangelio. Es duro pasar la eternidad en un lugar de tormento. Es duro pasar la eternidad en el infierno. La eternidad no se acaba nunca, nunca termina. Alguien comparó la eternidad y decía, si un ave
comienza a cargar la arena del mar para el cielo, granito por granito, termina de cargar toda la arena del mar y aún no se ha terminado la eternidad. Eso es infinito. Ese es nuestro pastor, hermanos, aquel que no hay, ni en él hay eternidad, no tiene fin. Nuestro Dios, el creador de usted, el creador de mí, aquel que le hizo así, aquel que le creó, aquel que le dio el soplo de vida, hermanos. Ese es nuestro pastor. Aquel que tiene control de nuestra vida. Aquel que aunque Satanás muchas veces quiere quizá buscar la forma de quitarnos la vida, Dios está ahí. Y si es su voluntad, pues Él nos ayuda y Él nos da más vida. Hermanos, mis amigos, nosotros les recomendamos a ese pastor. ¿Y sabe qué? Ese pastor está aquí en esta mañana. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Quién está ahí? Ahora, es peligroso tal vez. Quizás muchos de los amigos dicen, bueno, yo me gusta el evangelio, yo sé que es una realidad, pero yo estoy muy joven. Yo quizás cuando llegue a viejo, quizás yo me arrepiento. Quizás cuando tenga más o menos 80 y pico de años. Pero usted analiza ahora. Es raro que de esta generación ya dure tantos años así. Incluso hoy se están muriendo más los jóvenes que los viejos. ¿Usted no está notando eso? ¿Sí o no? Entonces, hay que apercibirse y echar mano de esa salvación. Amigo que me escuchen esta mañana, si usted quiere que Dios sea su pastor, solamente no es difícil. Solamente creyendo en el Señor Jesucristo, dice que creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mis hermanos, no olvidemos, tengamos presente siempre y decir lo que dijo David en este salmo con tanta seguridad. David lo experimentó. David vivió mucho tiempo de circunstancias terribles. Fue perseguido por los enemigos. Si usted lee los salmos de David, dice, mi pan de noche y de día eran lágrimas. David lloró. David fue perseguido, pero él no perdió la fe. Él pudo decir, Jehová es mi pastor. Mis hermanos, aunque pasemos aflicciones, la Biblia dice, es necesario que a través de muchas dificultades, tribulaciones, entremos a la presencia del Señor. Pero dice Pablo, no se pueden comparar nada de esto con la eternidad, con el cielo, lo que tenemos preparado en el cielo. Y allí viviremos por los siglos de los siglos. Allí va a vivir la verdadera familia. Aquí lamentablemente muchas veces se ausenta una familia cuando tiene que morir. Pero allí no vamos a morir nunca, mis hermanos. Allí la familia de Dios será unida por los siglos de los siglos. Y allí viviremos adorando, glorificando y alabando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esa confianza y esa seguridad que tenemos. Y que podemos decir con toda seguridad, Jehová es mi pastor. Que cada uno de nosotros, los hermanos, confiemos cada día más en ese pastor. En ese pastor que cumple lo que promete y que nunca miente. Gracias porque nos ha salvado. Gracias porque nos ha dado la vida. En esta mañana te ponemos en tu mano los amigos que han escuchado tu palabra. Que ojalá, que yo sé que el Espíritu Santo está tocando su corazón. Que ellos dejen que tú entres, Señor, para que les reciba en su corazón y puedan decir también, y puedan tener esa seguridad que tenemos nosotros y decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Te damos gracias en el nombre de Jesús.